Vamos a la palabra del Señor. Les invito a abrir sus Biblias en el Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 5. Como ya es sabido, normalmente cuando tengo la tarea de predicar en la mañana y en la tarde, yo predico el mismo mensaje, ¿no? Así que este mensaje ya lo prediqué el domingo anterior al culto unido en la noche. Entonces lo hago para que todos escuchen la misma palabra, tengan la misma idea que el Señor pone en nuestro corazón. Y este pasaje que vamos a leer, lo más probable es que usted lo haya leído muchas veces y lo haya escuchado también como una predicación. Quiero añadir algunas cosas más a todo lo que usted ha escuchado, porque no tengo nada nuevo, ¿eh? La revelación está completa aquí en la palabra de Dios. Leemos capítulo 5, versículo 1 hasta el versículo 11. ¿Ya lo encontró? Muy bien, dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron. Y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Amén. Bendito Señor, que esta tu palabra venga en este día a ser el alimento de nuestra alma. Que sea el agua que quite nuestra sed y el bálsamo que sane nuestras heridas. En el nombre de Jesús, amado Padre, te rogamos que a cada uno de nosotros hables conforme a nuestra necesidad. Porque hoy declaramos que necesitamos de ti, Señor. Necesitamos de tu gracia, necesitamos de tu Espíritu Santo, necesitamos la edificación que viene de lo alto. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, la escena que tenemos en este relato es una escena común para los israelitas, los judíos que vivían alrededor del mar de Galilea. La escena de hombres en una barca, hombres trabajando con sus redes, eso era algo muy común. Ocurría todos los días.
Era uno de los oficios que tenían los israelitas allí en esa región. Y entre ellos, entre todos estos, gran parte de los discípulos vivía en esa región y algunos de ellos trabajaban como pescadores. Por lo tanto, la acción que hace Jesús con ellos no es algo desconocido. Cuando nosotros leemos algunos comentarios, leemos que dicen algunos comentaristas que era fácil para Jesús llevar a los pescadores a mar adentro y que pudieran recoger gran cantidad de peces, porque los peces andaban ahí casi en la superficie. Por lo tanto el Señor miró atentamente y vio dónde estaban los peces. Pero en realidad yo creo más que esto fue un milagro, que fue una obra sobrenatural de Dios, algo que Dios hizo para enseñar alguna lección a estos hombres que trabajaban en este oficio. Fíjese que el mar de Galilea tiene varios nombres, y el mar de Galilea significa todos los nombres que se le dan. Uno de ellos significa sus frutos son tan dulces como el sonido del arpa. Eso es uno de los nombres que le daban al mar de Galilea. También otro nombre que le daban es: la voz de sus ondas es tan agradable como la voz del arpa. Y un nombre más: jardín de las riquezas, le llamaban al mar de Galilea. Hermanos, hay algunas cosas que son casi evidentes en este pasaje, y podríamos centrarnos en esas cosas evidentes para poder de esta manera tener alguna reflexión, algún tipo de principio de vida. Pero las cosas evidentes las pueden ver todos. Pero a veces Dios nos hace fijarnos en cuestiones que no son tan evidentes, e incluso hasta podríamos usar este pasaje para motivar a cuestiones equivocadas. Entonces, yo quisiera hablarles, y lo quiero hacer de manera bien rápida para que vamos entendiendo, que hay varias cosas que son interesantes poder entenderlas aquí. El Señor le dice a Pedro: boga mar adentro, o rema mar adentro. Pedro estaba acostumbrado a esa vida. De hecho, Pedro es el que le dice a Jesús: hemos estado toda la noche y no hemos pescado nada. O sea, hemos hecho nuestro trabajo tal cual lo hemos hecho toda nuestra vida. Pero hay una palabra que dice Pedro, dice: más en tu palabra. Esa es una cuestión evidente, que nosotros debemos obedecer a la palabra de Dios. Pero quiero llevarlos en otro plano. ¿Qué significa o qué puede significar para nosotros bogar mar adentro, remar hacia la profundidad? En primer lugar, bogar mar adentro puede significar volver a enfrentar el fracaso. ¿Cuántos de nosotros alguna vez hemos tenido un fracaso? A ver, levante la mano, no me diga amén, no me mueve la cabeza. Somos todos humanos entonces, ¿no? No hay nadie extraterrestre aquí. De una o de otra manera, en una gran medida, en una mediana medida, en una pequeña medida, nos hemos dedicado a hacer planes y proyectos, y por el camino hemos fracasado. ¿Y qué queremos hacer? Normalmente queremos olvidarnos para siempre de aquello en lo que hemos fracasado. Nunca más lo voy a intentar. Nunca más, ni siquiera voy a pensar hacer esto en lo cual he fracasado. Así estaban los discípulos, o estos pescadores que todavía no eran sus discípulos. Estaban allí a la orilla del mar de Galilea, habían sacado las barcas del agua, habían sacado las redes para limpiarlas y arreglarlas,
porque habían trabajado arduamente toda la noche sin pescar ni un solo pescadito. Cuando a veces nos hemos dado de pescadores, algunos de nosotros, y hemos sacado un bototo del agua en vez de sacar un pescado. Yo sé que hay algunos que les gusta ir a pescar. El cuñado del pastor Eduardo le gusta arrendar un bote e irse mar adentro para allá con otros pastores. Los he visto yo hacer eso. Y me han tratado de invitar. Yo les digo, no, ni amarrado me llevan. Pero Pedro sabía de lo que estaba hablando. Y ellos están ahí trabajando, olvidándose de esa mala experiencia de no haber pescado nada. Y lo primero que dice el Señor, después de enseñarle a la multitud, le dice: Simón, rema mar adentro. Y Simón está pensando: pero es que ya fracasamos hoy día. Por lo tanto, ¿qué vamos a ir a hacer allá otra vez? ¿Cuántas veces hemos fracasado nosotros? ¿Cuántas veces no hemos querido volver por el mismo camino? Nuestra reacción a un fracaso es arrancar, huir, no intentar hacer nada otra vez. Y es porque somos humanos, ¿no es verdad? Eso no es un pecado, pero es una debilidad humana. Y muchas veces lo que Dios quiere hacer con nosotros es que nos enfrentemos al fracaso. Pero ahora, enfrentados a esa situación desde una perspectiva diferente, con una mirada distinta y con una instrucción distinta. Porque la primera vez lo hicimos por nuestra cuenta, pero lo que Dios espera es que enfrentemos las situaciones con su palabra, con su instrucción, con lo que Él dice que debemos hacer. De esa manera nuestro fracaso o va a disminuir o va a desaparecer. Pero hermanos, no debemos tenerle temor al fracaso, porque el temor al fracaso nos hace inseguros. Y se lo puedo garantizar con experiencias personales, que cuando uno fracasa y después tiene miedo a lo que hizo y no quiere hacerlo otra vez, se inseguriza de tal manera que no quiere ni siquiera hablar del asunto. Yo tengo 3 hermanos más, y mis hermanos absorbieron toda la gracia y todos los dones y talentos de mi mamá y no me dejaron nada a mí. Y bueno, ellos tienen unas capacidades extraordinarias. De tal manera que cuando yo iba a la escuela y nos tocaba hacer algún tipo de trabajo manual, porque antes hacían eso en la escuela, ¿no? Trabajo manual. Hoy día van a puro jugar nomás. Yo aprendí a coser botones en la escuela. Y nos hacían hacer un trabajo que requería destreza manual. ¿Sabe cómo terminaban mis trabajos? Como pelotas de fútbol. Terminaba chuteando todo porque no me resultaba nada. Y si alguna vez me saqué un 7 en uno de esos trabajos fue porque mi mamá me los hizo. Ella terminaba haciendo todas las cosas que yo no podía hacer. Y eso provocó, sin ninguna duda, una inseguridad. Pero ¿sabe dónde el Señor me enfrentó con el fracaso? En el instituto bíblico. Cuando llega un profesor y pone un dibujo así, tamaño gigante en la muralla, y dice: para la próxima semana ustedes tienen que traer un dibujo igual a ese. Ahí no podía decir no quiero. Y tampoco estaba mi mamá, ¿no, verdad? Así que tuve que enfrentar el fracaso de mi vida frente a un dibujo en una muralla. Por lo tanto, el Señor, hermanos, el Señor nos va a llevar frecuentemente por el camino donde hemos fracasado para que aprendamos a vencer el fracaso. Número 2. Bogar mar adentro significa volver a ensuciar las redes. Ellos estaban ahí a la orilla del camino, a la orilla del mar, lavando y remendando las redes. Y el Señor les dice: Pedro,
boga mar adentro y echa la red. Entonces está diciéndole el Señor, todo el trabajo que hiciste hasta ahora, vas a tener que volver a hacerlo. Vas a tener que volver a ensuciar las redes, volver a ensuciarte las manos, vas a tener que volver a transpirar. Porque te estoy pidiendo que bogues mar adentro. No, nosotros, hermanos, a veces en nuestra vida cristiana nos hemos acomodado. A veces llegamos a tal punto de nuestra vida cristiana que decimos, hasta aquí vamos bien, ¿para qué hacer más cosas? Es que me conformo con lo que hago, me conformo con ir a la reunión, me conformo con hacer esto y aquello, pero viene el Señor y nos mete en algo que nosotros ya no queremos volver a hacer. Tenemos que volver a ensuciarnos las manos. Tenemos que volver a usar aquellas cosas que antes habíamos usado para el Señor, que ya las habíamos dejado ahí guardaditas en nuestra zona de comodidad. ¿Sabe? Una de las cosas que Dios va a hacer frecuentemente es quitarnos la zona de comodidad. Cuando ya nos sentimos que hemos llegado a la cima, el Señor nos hace bajar otra vez abajo al primer peldaño. Muchas veces vamos a tener que volver a ensuciar las redes, desarmar nuestro campamento de seguridad. Cuando Dios habla a nuestras vidas, normalmente Dios quiere sacarnos de ese estado de comodidad en que nos encontramos. Número 3, bogar mar adentro significa obedecer la palabra de Dios. Bogar mar adentro significa obedecer la palabra de Dios. Y eso es indiscutible. Creo que todos los que estamos aquí hoy día creemos en la necesidad de ser obedientes a la palabra de Dios, ¿no es verdad? Pero siempre tenemos un pero. Siempre tenemos una excusa. Siempre hay algo más importante que nosotros pensamos o queremos hacer que hacer y obedecer la palabra de Dios. La obediencia a la palabra del Señor son cosas vitales. Primero, porque la palabra de Dios nunca vino por una intención humana. La palabra de Dios vino a nosotros por revelación divina. Nosotros hemos sido participantes de la buena palabra de Dios porque Él quiso hablar a nuestra vida, porque Él quiso revelarse a nuestra vida. Y si nosotros, yo me podría pasar toda la mañana preguntando cosas aquí, pero creo que muchos de nosotros hemos ido a un médico alguna vez, ¿no es verdad? Hemos ido al doctor con o sin causa, porque a veces algunos van al médico por cualquier cosa, ¿no es verdad? Los hipocondríacos. Pero a veces hemos ido con un dolor y al médico. Y el médico dice, ya, muy bien, esto es lo que usted tiene, entonces yo le voy a dar los siguientes remedios y tiene que tomarse esta pastilla cada 8 horas y esta otra pastilla cada 12 horas. Entonces, ¿qué hace usted? ¿Usted se toma una pastilla cada 4 horas y la otra cada 6 horas? ¿Qué hace? Obedece. Y obedece a la palabra de un hombre que usted sabe, que conoce de medicina, que estudió 7 años para sentarse detrás del escritorio y decirle qué es lo que usted tiene. Entonces, ¿por qué cuando se trata de la palabra de Dios, que el autor de ella es el que creó todas las cosas, el Rey de Reyes, Señor de Señores, el que tiene toda la sabiduría, todo el poder, toda la riqueza, toda la autoridad, nos dice, haz esto, y nosotros decimos, ¿y por qué yo, Señor? Entonces el Señor frecuentemente nos va a hablar y nos va a pedir, rema mar adentro, y nosotros debemos obedecer. Obedecer las instrucciones porque es vital obedecer. Número 4. Bogar mar adentro significa conocer el poder del Señor Jesucristo. Hermanos, cuando Dios habla, cuando Dios actúa en nuestra vida, no tiene otra finalidad sino que le conozcamos. Si nos hemos sentido incómodos con una palabra del Señor, el Señor quiere
revelarse a nosotros, mostrarse a nuestra vida, Él quiere que nosotros sepamos quién es Él. Y podemos tener un conocimiento intelectual muy acabado acerca de Dios y acerca de la Biblia, pero tener cero relación con el escritor y autor de la palabra de Dios. Entonces, si nosotros estamos a veces orando, pidiendo un milagro, pidiendo que Dios cumpla una promesa, queriendo que Dios haga algo extraordinario, no podemos hacerlo solo con el conocimiento que ha entrado a nuestra mente. Debemos hacerlo con la experiencia personal que tenemos con Él. Y les voy a poner el ejemplo de Jonás. Cuando Dios llamó a Jonás, lo llamó a predicar ¿a dónde? A Nínive. Nínive era la capital del imperio asirio y los ninivitas eran malos, muy malos. Y Dios le dice a Jonás, Jonás, ve a Nínive y anuncia mi palabra allá. Y nosotros sabemos que Nínive era un lugar para ir a morirse. Porque si se paraba Jonás ahí y le decía, ustedes pecadores tienen que arrepentirse, iba a tener 5 flechas, 20 lanzas encima. Entonces, ¿qué hace Jonás? Lo normal, lo humano. Compra los pasajes, pero se va en la dirección opuesta. Porque está diciendo, ¿qué me voy a ir a meter allá? ¿Me van a matar? Y aparte de eso, él no quería para nada a los asirios, por lo malo que eran. Entonces, no pienso predicarle a los asirios. Entonces, nosotros concluimos equivocadamente que Jonás era desobediente. Decimos, Jonás no obedeció a la palabra de Dios, por eso al mar profundo la gente lo tiró. ¿No es verdad? Pero en realidad cuando Jonás arrancó, no arrancó porque era desobediente, sino que arrancó porque tenía una profunda relación con Dios y lo conocía. Y en el capítulo 4, cuando Jonás obedece, va a Nínive, dice que se demoró 3 días en cruzar toda la ciudad anunciando. ¿Y qué pasó con los ninivitas? Se arrepintieron. Y allá Jonás salió y se fue a un cerro allá y se sentó enojado allá, arriba en el cerro enojado. Yo sabía que esto era lo que iba a pasar. Porque Jonás no quería que Dios los perdonara. Porque yo sé, dijo Jonás, yo sé que tú eres Dios lento para la ira y grande en misericordia. Entonces, el que conoce a Dios es aquel que tiene una profunda relación con Dios. Hermanos, no vamos a conocer a Dios solo por la teoría de la letra. Vamos a conocer a Dios cuando decidamos tener una experiencia personal y profunda con Él. Vamos a conocer a Dios cuando estemos dispuestos a remar mar adentro. Aun cuando sea incómodo, aun cuando ya lo hicimos antes, pero si obedecemos a la palabra de Dios, vamos a ir allá y vamos a conocer el poder de Dios. ¿En qué significó para los judíos conocer el poder de Dios? Es que vieron esa gran cantidad de peces salir en las redes. A veces queremos que Dios nos bendiga. Señor, bendíceme. Y el Señor hace rato que nos está diciendo que boguemos mar adentro. Hace rato que nos está diciendo que echemos la red. Y nosotros seguimos, Señor, bendíceme. Oh, Dios no nos va a bendecir de esa manera. Número 5. Llegué a la mitad del mensaje por si acaso. Bogar mar adentro significa incomodar a otros. Bogar mar adentro significa incomodar a otros. Está Pedro sobre la barca con Jesús y tal vez algunos de sus compañeros ahí. Y el Señor dice, echa la red. Cuando echa la red y empiezan a aparecer los peces ahí, a salir los peces, ¿qué pasó con la barquita de Pedro? Comenzó a hundirse porque la cantidad de peces era tal que no podía él solo. Entonces, ¿qué hace Pedro? Comienza a llamar a sus amigos. ¡Hey, vengan a ayudar! Nos vamos a hundir, vengan, traigan sus botes para acá.
Los otros también habían sacado sus botes a la orilla, también habían remendado sus redes y se las habían lavado. Entonces, ahora, ¿qué tenían que hacer ellos? Incomodarse para venir al agua y meter la red y ayudar. Hermano, si usted quiere ver a su familia convertida a Cristo, tiene que incomodarlos. Si usted les lleva la corriente, si usted les dice, sí, no importa, sigue nomás así, usted nunca verá a su familia convertida al Señor. Pero si usted se mete más adentro con el Señor, si usted conoce en la profundidad al Dios de los cielos, usted verá que vendrán los otros viendo el poder de Dios. Tendrán que incomodarse, no tendrá que arrastrarlos, no tendrá que amenazarlos con el infierno. Pecador, te vais a ir al infierno si no obedeces. Solo vendrán y tendrán que ellos ir donde usted está y donde usted está conociendo el poder de Dios. Aleluya. Número 6, bogar mar adentro significaba reconocer que es pecador, que somos pecadores, ¿no es verdad? Pedro cuando ve este milagro, dice que cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí porque soy hombre pecador. El poder de Dios nos lleva a reconocernos pecadores. El poder de Dios nos lleva a reconocer que hemos dudado de su poder. Es como cuando nosotros oramos por alguien y le decimos, ya vamos a orar en nombre de Jesús, está sano, pero vaya y tómese la pastillita por si acaso. Si nosotros no reconocemos quiénes somos delante del Señor, nunca veremos su gloria. Si alguno de nosotros nos creemos superiores, si alguno se cree que no, ya no necesita que nadie le enseñe, ya no necesita que nadie le exhorte, ya no necesita que nadie ore por él, está equivocado. Porque mientras más cerca del Señor estamos, más pecadores nos sentimos. Mientras más escudriñamos las Escrituras, menos sabemos del Señor. Porque la profundidad de su gracia es tremenda. Acercarnos, ir hacia la profundidad en la experiencia con Cristo nos hará reconocer que somos realmente pecadores y que no tenemos las capacidades para vivir solos. Número 7, bogar mar adentro significa reconocer a Jesús como Señor. En el mismo texto, en el mismo versículo 8 dice, Pedro dice, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Apártate de mí, Señor. Dice que se postró, cayó de rodillas delante de Jesús, reconociendo que Él es el Señor. Un encuentro profundo con Jesucristo nos hace reconocerle como Señor. Hay una historia ahí también en los evangelios, específicamente en el evangelio de Juan. En el capítulo 9 del evangelio de Juan, hay un milagro que hace Jesús, que es la sanidad de un ciego. Un día caminando con sus discípulos, los discípulos ven que hay ahí junto al camino un hombre ciego. Y los discípulos le dicen, Señor, ¿quién pecó para que éste haya nacido así? ¿Él es consecuencia de su pecado o sus padres pecaron? Entonces Jesús dice, ni este pecó ni sus padres, porque este nació ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. O sea, la idea que tenían los judíos que habían enseñado siempre era que el pecado de los padres alcanzaba también a los hijos. Pero eso terminó cuando el profeta Ezequiel habló acerca del nuevo pacto. Cuando dijo, ya no se dirá más, los padres comieron las uvas agrias y los hijos sufrieron la dentera. Ezequiel dijo, el alma que pecare, esa morirá. Es decir, responsabilidad personal frente a la salvación.
Cada uno debe responder delante de Dios. Entonces los discípulos tenían la idea que tenían los judíos en general. Y el Señor dice, no es así. Entonces, ¿qué hace? Va y sanó al hombre que era ciego. Entonces, lo sanó un día de reposo. Así que como era día de reposo, los religiosos judíos fueron a retar al ciego y decirle, ¿cómo se te ocurre haberte sanado el día de reposo? ¿Quién te sanó? Y el ex ciego dice, ese hombre que se llama Jesús. Entonces los religiosos judíos dicen, mira, ese hombre es pecador. Yo no sé si es pecador, dice el hombre, pero una cosa sé, que antes era ciego y ahora veo. Y no se ha oído, dice, que alguno abra los ojos a algún ciego, pero él me sanó a mí. Y dice, y yo creo que es profeta. Y volvieron a preguntarle y dice, ¿por qué me preguntan otra vez? ¿Acaso ustedes también quieren ser sus discípulos? Está diciéndole, es un maestro también. Y ya la última vez no lo soportaron más porque lo están hostigando y él dice, mire, sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios, a ese oye. Y dice que ahí lo expulsaron de la sinagoga, le dijeron, ¿qué? Tú que naciste enteramente en pecado, ¿vienes a enseñarnos a nosotros? Y lo expulsaron de la sinagoga, lo echaron de la iglesia. Y allá lo encontró Jesús. Y le dice, Jesús le dice a este hombre que había sido sanado, ¿crees en el Señor? Y él dice, ¿quién es para que yo crea? Y dice, el que habla contigo, Él es. Inmediatamente dice que el hombre se puso de rodillas, se postró y adoró. Fue de lo menor a lo mayor. Ese hombre, primero, ¿no? Ese hombre que se llama Jesús. Pero ahora está diciendo, Jesús es el Señor. Hermano, no podemos conocer a Dios, no podemos conocer a Jesús a menos que vayamos remando hacia la profundidad y conocer a Jesús como Señor. Número 8, bogar mar adentro significa recibir una comisión. Una comisión. Las palabras de Jesús fueron para Pedro. No temas. No temas. Porque Pedro estaba asustado con lo que estaba pasando. El milagro lo asustó. Entonces ahora el Señor le dice, no temas. Porque desde ahora serás, ¿qué cosa? Pescador de hombres. Una comisión, una tarea. El Señor lo saca de su tarea cotidiana para darle una tarea mayor. El Señor lo releva de esa tarea de ir a pescar cada día para ahora dedicarse a una tarea mayor que es ser pescador de hombres. Una comisión. Ustedes pueden leer en el Evangelio de Mateo y en Juan, parece que están los dos evangelios esta palabra. El Señor le dice a sus discípulos, mire, levanten sus ojos y miren los campos. Están blancos para la cosecha. Y el Señor no les dice vayan a cosechar. El Señor les dice oren para que el Señor de la mies envíe obreros a sus mies. Y finalmente, ¿quiénes fueron los enviados? Ellos mismos. Es decir, ellos oraron para que Dios enviara obreros y Dios dijo, vayan ustedes. Entonces, conocer al Señor profundamente significa recibir una comisión, recibir una orden. Haz esto. ¿Cuántos de ustedes vieron una película que se llama Carros de Fuego? Que era de unos deportistas ingleses, el equipo olímpico de atletismo. Es una película antigua, pero muy buena. Uno de esos corredores, que fue uno de los más conocidos del equipo, fue llamado un día a la oficina
de un político en Inglaterra y le dijo: como tú eres tan conocido, hemos considerado postularte para que seas el primer ministro de Inglaterra. Y él respondió: de ninguna manera, Señor, porque el Señor Jesucristo me llamó para ser su ministro y no me voy a rebajar a ser primer ministro de la nación. Fue un predicador conocido ese varón en Inglaterra y después se fue a las misiones. Hermano, si el Señor te llama a hacer algo para Él, no te rebajes a hacer ninguna otra cosa menor. Termino. Número 9. Bogar mar adentro significaba dejar todo y seguir al Señor. El último versículo dice: y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo. Hermano, todo significa todo. Le siguieron. Creo que lo más sublime que puede ocurrir en la vida de una persona es estar con Cristo. Pero todo aquel que está con Cristo debe saber que en algún momento va a recibir una comisión y tendrá que dejarlo todo. Aleluya. ¿Se imagina usted que todos nosotros dejáramos todo para servir al Señor? Esta ciudad sería convertida en un mes. Pero yo entiendo que Dios no está llamándonos a todos a hacer eso. Pero hay cosas que a veces hay que dejar, aunque no sea para abandonarlo todo. Pero nos hemos enfrascado en cosas que no valen la pena y hemos detenido la obra de Dios por no obedecer a la comisión que Dios nos ha dado. Aquellos que han dado este paso saben y pueden testificar que Dios nunca falla, nunca falla. Por lo tanto, si el Señor inquieta a alguien en esta dirección, no tenga miedo, no tenga temor, no se angustie, porque si verdaderamente Dios lo llama a dejarlo todo, Él se encarga también de darlo todo. Se encarga de darlo todo. Por lo tanto, toda experiencia nuestra, toda nuestra vida cristiana está regulada por nuestra relación con Él. Si estamos en la orilla, vamos a ser solo espectadores. Pero si remamos mar adentro, vamos a ser participantes de la obra de Dios. ¿Dónde quieres seguir? ¿En la orilla o metido en la profundidad de la obra de Dios? Eso depende de tu vida, depende de tu decisión, depende de lo que tú quieras hacer con el Señor. Te invito a que oremos, hermano.